Buenos días, mi nombre es Jorge Orlando Laya Garzón. El director de mi tesis es el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García. La tesis se denomina Influencia de las TIC en el rendimiento académico de la asignatura de trigonometría en la Mesa Colombia. Contexto. En el contexto internacional tenemos la evidencia de dificultades persistentes en la comprensión de la era de matemáticas y la resolución de problemas. Según resultados del estudio TERCE, de la UNESCO en 2013, existen bajos desempeños en matemáticas en América Latina. También es evidente la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas que mejoren el aprendizaje. En cuanto al contexto nacional, tenemos los resultados de las pruebas PISA de 2022 y Saber de 2023. En las primeras encontramos que Colombia se ubica en el puesto 64 entre 81 países, y en las pruebas Saber 2023 se evidencia un bajo desempeño en competencias matemáticas. Se requiere pues la innovación pedagógica y el uso de recursos tecnológicos. En cuanto al contexto institucional, tenemos que según los resultados de las pruebas Saber 2023, la institución presenta un bajo rendimiento en la prueba de matemáticas. El 65% de los estudiantes de grado décimo se encuentran en niveles mínimo e insuficiente. Existen dificultades para la comprensión y resolución de problemas de trigonometría. La pregunta de investigación. La pregunta de investigación es, ¿cuál es la influencia del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el rendimiento académico en la asignatura de trigonometría de los estudiantes del grado décimo en la CDA de la Institución Educativa Departamental Francisco Julián Olaya en el municipio de La Mesa, Colombia? Hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que es el uso de herramientas tecnológicas no está relacionado con el mejoramiento en el rendimiento académico en la asignatura de trigonometría de grado décimo en la Institución Educativa Departamental Francisco Julián Olaya del municipio de La Mesa, Colombia. La hipótesis alternativa es el rendimiento académico en la asignatura de trigonometría de grado décimo en la Institución Educativa Departamental Francisco Julián Olaya del municipio de La Mesa, Colombia, mejorará si se usan herramientas tecnológicas de forma adecuada y efectiva. La justificación, entonces tenemos la relevancia social, las TIC para el aprendizaje de la trigonometría en el grado décimo. Esto soportado por un estudio de Aguilar y Kang de 2023. Se promueven las habilidades matemáticas y la resolución de problemas, un estudio de Mustafa también de 2023. Y se favorece la comprensión, la participación y la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la aportación teórica, tenemos la influencia pedagógica de las TIC en la asignatura de trigonometría, los fundamentos del aprendizaje matemático vinculados con la tecnología educativa, un estudio de Salas Rueda de 2018, y la construcción conceptual en la educación media, un estudio específicamente sobre trigonometría de Asoma y otros en 2023. En cuanto a la aportación metodológica, encontramos las estrategias pedagógicas mediadas por TIC, un estudio de Brandt Cerquera y Rincón Murillo de 2020, y los recursos digitales interactivos para matemáticas, Jiménez y otros en 2016. Las orientaciones didácticas replicables a través de las tecnologías de la información y la comunicación, un estudio de Méndez del año 2013. Entramos al marco teórico, fundamentos del aprendizaje matemático. El eje central es el constructivismo. Aquí tenemos la teoría constructivista de Piaget, en la que podemos resaltar la construcción activa del conocimiento, la experiencia, la interacción y el contexto, y el desarrollo cognitivo del estudiante. Son tres ejes fundamentales de la teoría constructivista. En cuanto a semiótica en matemáticas de Duval y Ausubel, encontramos el uso de signos y símbolos para representar conceptos, la interpretación de representaciones matemáticas y la relación entre significado y representación. Por otra parte, en cuanto a constructivismo en matemáticas, tenemos un estudio de Ramos y otros de 2019, razonamiento lógico y resolución de problemas, el uso de experiencias concretas y manipulativas, donde pues entra la matemática manipulativa y la geometría dinámica,
y la promoción del aprendizaje significativo. Todas estas bases para el constructivismo. En cuanto a representaciones y aprendizaje de la geometría, tenemos los registros de representación semiótica de Raymond Duval. Acá encontramos las representaciones matemáticas, un estudio de Polo Blanco y otros de 2025. Expresión de conceptos mediante símbolos, gráficos o lenguaje. Y facilita la comprensión de conceptos abstractos. Todo esto tiene que ver pues, con matemáticas. Los tipos de representación de Martí y Pozo del año 2000, que ellos clasifican las representaciones entre internas, construcciones mentales del individuo, y externas, símbolos, gráficos, lenguaje u objetos. En cuanto a la aplicación específica en geometría y lo que tiene que ver con trigonometría, encontramos un estudio de González Chamorro de 2005, en el que se habla del uso de múltiples representaciones, el tratamiento y conversión entre los diferentes registros de representación semiótica y por supuesto la integración de TIC para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a estudios empíricos, tenemos en el orden internacional, tenemos un estudio de Fierro y otros de 2019 en México, referente a una secuencia didáctica con registros de representación y el uso específico del software de geometría dinámica GeoGebra para funciones. El resultado es que se evidenciaron mejoras en la comprensión mediante múltiples representaciones. Tenemos un estudio también de Muñoz y otros en 2021, Perú, una propuesta didáctica con registros semióticos para inecuaciones lineales. El resultado fue el logro de conversiones entre registros. En Brasil, Sousa y Mariani, en el año 2021, realizan un estudio sobre el aprendizaje de números racionales mediante representaciones semióticas, teniendo como resultado el predominio del registro pictórico en los estudiantes. En el estudio de números racionales es fundamental el registro pictórico. En el orden nacional tenemos a Suárez en el 2020, registro de representación en la resolución de problemas multiplicativos, cuyo resultado fue la facilidad en conversiones entre registros. Tenemos a Granados en el año 2022, representaciones semióticas en la conceptualización de números racionales. El resultado es un manejo de los registros verbal, aritmético y gráfico, fundamentales para el estudio de las matemáticas. Y en el año 2019, también en Colombia, Carvajal y Castaño, con un estudio sobre estrategias comunicativas basadas en representaciones semióticas. El resultado, la mejora en la comprensión y explicación de conceptos geométricos. Ya en el ámbito local, resalto el estudio de Mengual, en Bogotá, en el año 2021, un estudio sobre estrategias semióticas en tareas de generalización de patrones. El resultado fue el tránsito entre los registros de manera intuitiva al resolver ejercicios y tareas matemáticas diversas. Bien, en cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general, que es determinar la influencia del uso adecuado de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes de grado décimo en la asignatura de trigonometría en la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya de la Mesa Colombia. Entre los objetivos específicos encontramos determinar las variaciones en el rendimiento académico en la asignatura de trigonometría de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya de la Mesa Colombia a partir del análisis comparativo de los resultados del pretest y el posttest tras la intervención con el uso de recursos TIC de manera guiada. Analizar la relación entre la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura para los estudiantes de esta institución, de grado décimo. Y el tercer objetivo, establecer la influencia del diseño y la implementación de herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de trigonometría de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa. En cuanto al método, este estudio tuvo 84 participantes, estudiantes de grado décimo. La selección fue un muestreo no probabilístico por conveniencia, pues teniendo en cuenta la distribución de los grupos y la disponibilidad de los docentes y los horarios. El tipo de análisis se trató de una estadística descriptiva. La prueba de normalidad seleccionada fue Kolmogorov-Smirnov y la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas fue la más adecuada para el estudio.
En cuanto al diseño es cuantitativo, preexperimental, se realizaron pretest y posttest con un solo grupo, el alcance es explicativo y se busca establecer las relaciones causales entre el uso de las TIC y el rendimiento académico. Los instrumentos utilizados: se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas de Quispe el año 2021 y una prueba diagnóstica de conocimientos en trigonometría, la cual constaba de 8 ítems. La validación se hizo a través de 5 expertos, teniendo en cuenta los criterios de claridad, pertinencia, lenguaje y ausencia de sesgo. El tipo de confiabilidad, alfa de Cronbach 0.949, lo cual le da una excelente consistencia interna. En cuanto a la descripción de instrumentos, tenemos un cuestionario de 10 ítems sobre el uso pedagógico de las TIC, los hábitos de estudio y la percepción del rendimiento. Y una prueba diagnóstica con ítems de selección múltiple sobre medidas angulares, razones trigonométricas, resolución de problemas y aplicación en situaciones geométricas, los cuales son contenidos fundamentales de la asignatura de trigonometría. La aplicación se dio en 2 momentos: pretest y posttest. En cuanto a la intervención con recursos TIC, pues se trató de una estrategia didáctica estructurada en 3 sesiones, todas presenciales. La primera es una sesión de conceptualización de 60 minutos en la que pues, se les dan los conceptos fundamentales, se hace especial énfasis en la función tangente y su aplicación en el cálculo de la altura de objetos inaccesibles. Este diagrama que vemos ahí es un diagrama de la medición, donde se hace explícito el uso de la función tangente. Una sesión 2 también de 60 minutos, en la cual tuvo lugar la revisión de unos goniómetros caseros que los mismos estudiantes construyeron y la realización de una práctica de medición. Se tomaron 3 sujetos, el de mayor estatura, el de menor estatura y el de estatura promedio, así como 3 medidas, 3 distancias variables hacia la cubierta del polideportivo que estaban midiendo los estudiantes. Este era el objeto inaccesible en cuestión. Continuando con la estrategia didáctica, la tercera sesión es de modelado y verificación, que fue de unos 60 minutos también, en la que tuvo lugar un taller de programación. Los estudiantes desarrollaron, con la ayuda del docente, un software escrito en lenguaje C a través del entorno de desarrollo integrado DevCpp. Ahí podemos ver el código fuente y ya el programa en ejecución, con el cual ellos verificaron también los resultados obtenidos en la práctica. Asimismo, visualizaron algunas simulaciones en GeoGebra y la que vemos ahí en la imagen es una simulación elaborada en estos software de geometría dinámica, con la cual se presentaba la situación planteada. Tenemos unos deslizadores para la estatura, la distancia horizontal y el ángulo registrado con el goniómetro. En cuanto a resultados, tenemos los datos sociodemográficos. La institución educativa se llama Francisco Julián Olaya, del municipio de La Mesa, en Colombia, de ubicación urbana. La edad de los participantes oscila entre los 14 y 17 años, con una media de 15.3. En cuanto a género, 64.3 masculino y 35.7 femenino. Nivel socioeconómico: son de clase media, ubicados en los estratos 1 y 2 el 70% y en el estrato 3 el 30%. Los resultados más significativos de la investigación es que el 81% considera la trigonometría útil para la vida, el 69% de los participantes reconoce su importancia, la importancia de la trigonometría para el rendimiento académico, el 81% demanda clases más didácticas y el 65.5% estaría dispuesto a estudiar más la asignatura si hubiese un cambio en la metodología. Es importante también la percepción del docente como factor clave en el rendimiento académico. Acá tenemos el análisis de los resultados. A la izquierda vemos un diagrama de caja y bigotes del pretest y posttest, en el que vemos que se evidencia una mejora entre el pretest y el posttest. La mediana del posttest podemos ver que es más alta que la del pretest, reflejando un avance en el rendimiento académico. La dispersión de los puntajes también disminuye, mostrando una mayor homogeneidad de los aprendizajes. La integración de las TIC representa una oportunidad pedagógica para mejorar el rendimiento académico
en trigonometría. Respecto a las pruebas de las hipótesis, tenemos la prueba de Wilcoxon de rangos con signo para muestras relacionadas, donde podemos ver las valoraciones iniciales y finales y cómo mejora la media y cómo se hacen, cómo el valor mínimo también sufre una variación, pero en general el dato fundamental es el aumento en la media, lo cual representa una mejora en el rendimiento académico. Acá tenemos unos rangos negativos, 9 empates, lo cual también evidencia una mejora en cuanto a las valoraciones. Las valoraciones finales resultan mejores. Y el cuadro de abajo muestra la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, cuya significancia asintótica bilateral indica que hay evidencias suficientes para plantear que estos recursos TIC tienen efectivamente un impacto positivo sobre el rendimiento académico con un nivel de significación del 5%. En cuanto a las discusiones, tenemos un contraste con investigaciones previas, en las cuales también se utilizó geometría dinámica y los goniómetros. Tenemos unos estudios de Medina y otros en 2019, Benítez en 2019, Grisales en 2018, Valderrama 2013 y Santos en el año 2023. En cuanto al aprendizaje contextualizado, es importante resaltar la medición de objetos reales, nuevamente el estudio de Grisales en el año 2018, y el desarrollo de competencias críticas en el cálculo de alturas y distancias, lo cual tiene relación con el estudio actual, la investigación actual. Tenemos a Suta y otros en 2024 y a Ibernón en el año 2017. Continuando con las discusiones, tenemos el cumplimiento de los objetivos, hay una mejora en el rendimiento académico y en el dominio de competencias trigonométricas, nuevamente Grisales, y se confirma la hipótesis, las TIC incrementan el rendimiento académico soportado por Suta y otros, un estudio de 2024, e Ibernón en el año 2017. La integración de las TIC favoreció el aprendizaje de conceptos trigonométricos en conceptos prácticos. Estudios de Hernández Martínez, un estudio muy reciente del año 2025, y nuevamente el soporte de Raymond Duval del año 2006. En cuanto a conclusiones, tenemos el impacto positivo de las TIC en el rendimiento académico, estudios de Fonseca en el año 2016, Grisales en el 2018 y Song y Show en el 2026, un estudio muy reciente sobre el impacto positivo de las TIC en el rendimiento académico. En cuanto a la movilización de representaciones semióticas que fortalecen la comprensión matemática, tenemos a Duval 2016 y a Hernández Martínez y otros en el año 2025. Relación con la teoría constructivista, el aprendizaje activo y significativo. Tenemos un estudio de Planas en el año 2010. Y aquí tenemos la cuarta imagen, representa esa vinculación que hice entre el GeoGebra y el lenguaje C. Desarrollo de habilidades tecnológicas, estudios de Muñoz en 2013 y Muñoz en el 2020. La aplicabilidad, formación docente y preparación para el siglo XXI. Aquí ya se vincula pues la importancia de las competencias de los docentes para poder impartir este tipo de formaciones. Un estudio de Benítez y otros en el año 2019 y uno de Medina también en el año 2019. Se encuentra una debilidad que es la infraestructura tecnológica limitada, como también lo evidencia un estudio de Valderrama en el año 2013. Esta debilidad afecta la implementación de este tipo de prácticas innovadoras en el aula. En recomendaciones encontramos potenciar el aprendizaje matemático mediante la integración de TIC y su aplicación práctica, ampliar la muestra y realizar unos estudios longitudinales, fortalecer la capacitación docente en competencias digitales, como lo había dicho anteriormente, integrar metodologías innovadoras en otros niveles y en otras disciplinas, e investigar la relación entre el uso de las TIC y la motivación estudiantil hacia las matemáticas. Este aspecto de la motivación lo encontré en diferentes momentos de la investigación. Aquí tenemos algunas referencias, son lógicamente las principales. Aquí tenemos nuevamente a Piaget, Quispe, que es la referencia
de uno de los instrumentos, que sirve para uno de los instrumentos. Y aquí resalto la referencia al año 2026 de Song y Show, que tiene que ver con la eficacia del uso de las TIC y también las dinámicas motivacionales que tienen que ver con tecnología. Muy bien, muchas gracias.